porque recuperar para hacer oposición al gobierno actual en materia antiterrorista hechos que sucedieron entonces en unas circunstancias totalmente distintas, había que trasladarse para juzgar estos hechos aquellos años, ¿verdad? Y no es posible, porque la España de hoy afortunadamente no es la España de entonces, en materia política y de derechos fundamentalmente, ¿no? Hay una locutora de radio que fue muy importante, que fue doña Encarna Sánchez, que estuvo muchos años en la COPE, y doña Encarna Sánchez se recuerda por muchas cosas, pero no suele ser vinculada a su trabajo. Pero en su trabajo tiene una sección de investigación periodística, que es algo que me llama la atención que se recuerde poco, que la lleva un periodista que se llama el señor Galeacho, que es el que lleva la sección de investigación. Y digo que me llama la atención porque ahora ya no ocurre. Ahora la sección de investigación de un canal de radio sería contar lo que cuenta la prensa, en la investigación que ha sacado el Confidencial, el Diario.es, El Mundo, pero no sé, sería muy raro, no, el equipo de investigación de Onda Cero ha sacado este escándalo, o el equipo de investigación de la COPE denuncia que no sé quién. Bueno, pues en este caso tenía ella una persona que le sacara cosas, que le sacara escándalos. Y, por cierto, un escándalo interesante que le sacó es que un saca que el señor secretario de Estado de Defensa, don Rafael Vera, que caía especialmente bien, porque era el que lideraba la política antiterrorista, tenía unas fincas de valor millonario, unos terrenos ahí impresionantes, y que no estaba claro de dónde había sacado ese patrimonio. Pero Rafael Vera, de profesión aparejador, que vivía en un piso de alquiler en 1982, parece, señoras y señores, parece, presuntamente, que ha acumulado con su familia un patrimonio inmobiliario valorado a precio de mercado en unos 600 millones de pesetas. Mira, posee una finca en el término municipal de Higueruela y de Alpera, en la provincia de Albacete, de unas 620 hectáreas, que la tiene escriturada a nombre de su suegro, el señor Esquiva González, y cuyo valor de mercado es aproximadamente de unas 400 millones de pesetas. Don Rafael Vera entra en directo en la COPE para llamar y decir, no, eso que está diciendo es mentira tal. Si me creo lo que me cuenta el señor Galeacho, dice que hasta minutos antes el director de la COPE intentó impedir que tocara ese tema de, oye, es que es el jefe de la lucha antiterrorista, en el café, la cara dijo, lo saco, me dice Galeacho que está demostrado, le saca los papeles, lo sacado y lo contó. Y entró, dijo, no, esto no es mío, es de un pariente mío, de mi cuñado, tal. A través de la línea telefónica, pidiendo su derecho a réplica, lógicamente, tengo a don Rafael Vera. Muy buenas tardes. Pues quisiera puntualizar algunos temas de los que ustedes han venido diciendo para salvar el honor de la familia, de los míos, ¿no? Y de repente pues me encuentro con este tinglao montado, ¿verdad?, con toda esta información disparatada, relacionándome con un enorme patrimonio, ¿verdad?, que parece que eso está de moda ahora, el que los políticos tengamos unos patrimonios tan importantes. No, como de los ahora que no, hace ya los medios de bastantes información años. nos achacan, perdón. Sí. Yo hasta ahora, de lo que han dicho, desde luego, nada es mío, desgraciadamente. No sé si mi suegro, cuando fallezca el pobre, piensa dejarme algo en testamento, no lo sé. Para que la función fuera perfecta, llamó una hija del pariente a que le había dicho que tenía y dijo, está diciendo que eso es de mi pariente, es mentira, es de él, tal. Con lo cual, yo le dije al señor Galeacho, me cuesta creer que esa llamada sea espontánea. Puede serlo, pero digo, esto no tendría ya preparado, decir, venga, tenemos aquí al pariente, al tal, no me lo quiso decir. Yo confieso que escuchando el audio, que escuchamos ahora, digo, me cuesta el tema. Un momentito, señor Vera, porque alguien en la audiencia quiere establecer comunicación con nosotros, seguramente para darle la razón, ¿no? Soy una señora que me llamo María Luisa. Sí. ¿Dónde vive? Vivo en Madrid y sí. Tengo un tío que es Enrique Esquiva González. Y don Enrique Esquiva González, pues es mi tío y este señor pues no ha tenido nunca capital de nada. Sí, lo he oído perfectamente, no conozco a esta señora, no tengo gusto, pero de todas maneras, bueno, pues respeto lo que dice ella. Pero aquí vienen dos reflexiones diferentes sobre este asunto. Uno, qué curioso que, teniendo episodios como este, el programa de la señora Encarna Sánchez parece que ha quedado como, pues la que estuvo con la Pantoja, la que estuvo tal, y no como momentos como este. Segundo, ¿por qué en ese momento se apostaba por investigación? Sí que se podía dar investigación a esto, que yo creo que sí, pero bueno, tío. Y luego desapareció la radio a hacer este tipo de cosas. Y luego ya, ese trato en concreto, si te parece que es relevante o no que un señor secretario de Estado tenga una finca de mucho patrimonio, o su familia, según él, y tenga el teatro de conseguir hasta que llame la otra familiar para desmentir al que habla de una antena. Fue a través del programa de Encarna, donde yo trabajaba, la cadena COPE, directamente en Encarna, y bueno, pues fue cuando comenzamos con la investigación sobre el patrimonio de Rafael Vera, con muchísimas presiones. Entonces Vera era el gran fontanero, el que llevaba prácticamente toda la basura del Estado,
y bueno, y entonces era muy costoso investigarle, fundamentalmente porque tenía prácticamente cogidos a todo el mundo, ¿no? Y en la COPE pues intentó parar el tema, incluso justo el día que fuimos a hacer ese programa, el director general entonces de la cadena COPE bajó a los estudios que estaban en el piso de abajo y todavía siguen estando de la COPE, para decirle a Encarna Sánchez que parara el programa. Yo quiero decir la verdad. Y la verdad está aquí en estos documentos. Documentos oficiales. Habían costado mucho tiempo de investigación a mi compañero Juan Galiacho. Y cuando Juan, reunidos en el despacho momentos antes de dar la noticia, y él sabía que no era vista por buenos ojos que yo diera esa noticia, lo miré y le dije, pa'lante, aunque me cueste el puesto de trabajo. Pa'lante, Juan Luis, que de los cobardes no se ha escrito nada. Encarna le dijo, ¿me estás censurando un programa? No, hombre, Encarna, pero tú sabes lo bien que nos ha tratado Vera. Me dijo, ¿tienes las pruebas de Galiacho? Digo, sí, pues para adelante al estudio. Seguramente yo tengo más riesgos que ese periodista, ¿verdad? Porque yo sí me está jugando la vida por este país. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con las la vida, propiedades que usted tiene. Bueno, a ver, voy a ir por partes. La verdad que me da mucha pena que efectivamente ya no exista periodismo de investigación en la radio. Que haya desaparecido es una lástima porque yo creo que os quita un poco la esencia a los periodistas radiofónicos, pues de creo que una labor muy interesante dentro de vuestra profesión. Yo me imagino que, bueno, si yo fuese periodista, yo creo que una labor de investigación muy ardua, accediendo ya no solo a prensa, sino a lo mejor a hemeroteca, a bibliotecas, tiene que ser algo fascinante. El problema que hay, yo creo, esa es mi teoría, es que el periodismo de investigación, si tú quieres que todas las semanas denunciar algo, para ir contra alguien tal, sabes que automáticamente vas a recibir una demanda. Si es mentira, te hundirá, y si no es mentira, ¿cuándo te van a demandar? Porque es un método de defensa. Si no demandas, parece que estás diciendo que es verdad. Y, por ejemplo, uno de los últimos que lo hacía, don José María García, que se recuerda poco, casi arruinó a sus empresas a demandas. Porque, claro, a veces aciertas, a veces no, a veces aciertas pero no lo puedes demostrar, con lo cual entonces pierdes. Entonces yo sospecho, no lo sé, pero es mi teoría, de que a lo mejor este tipo de secciones deberían ser muy caras. Estamos todo el día yendo a los juzgados, tal. Ahora solo demandan igual, pero ahora solo demandan por calumnias e injurias, que es lo único que se demanda en radio. Por, me ha insultado no sé qué, tal, pero no tanto porque este programa ha descubierto, yo qué sé, que el delegado del gobierno de Melilla se pagó, que eso sí se hace, pero se hacen en digitales. Ese es el terreno para hacerlo, los confidenciales, como se dice. Sí. Hombre, pues sí, entonces esto lo explica. Respecto a la periodista Encarna Sánchez, yo, sinceramente, he visto muy poco de ella. Sé quién es, sé lo que hizo, sé qué programas tenía, pero es cierto que yo, por lo que más la conozco, aparte de por aquella mítica parodia de Martes y 13, es efectivamente por el papel cuché, por lo que se hablaba de su supuesta relación con Isabel Pantoja, etcétera, etcétera. Que se la recuerden más por eso que por su labor como periodista, pues, JF, ¿qué quieres que te diga? No me extraña en el país en el que vivimos porque anda que no ha habido, por ejemplo, folclóricas de gran renombre como, por ejemplo, Sara Montiel, que hasta trabajó en Hollywood y se la recordó por sus idilios con novios cubanos que se traía a España. Es una lástima. Pero al final yo creo que es que por lo que más se te recuerda es por lo que más ruido hace y sobre todo por lo último que hagas antes de marcharte. En el caso de la periodista Encarna Sánchez, creo que por desgracia pesa más pues sus devaneos privados que su labor profesional. En cuanto a lo de esa llamada del familiar, creo que... De Vera, para decirles... A ver, a mí me parece mucha... Se supone que era una exclusiva. Nadie había anunciado que en el... Bien. Me parece mucha casualidad que en el programa... Bueno, que Vera lo esté escuchando y llame, de acuerdo, pero que haya un familiar de Vera que esté escuchando o viendo el programa, bueno, escuchándolo si es radiofónico, en ese preciso momento, que escuche a Vera decir eso y que decida llamar para negarlo... Para pelearse con su propio pariente encima, que lo escuche y que esté en contra de lo que está diciendo su pariente. Yo creo que es una alineación de astros que cualquier periodista rezaría a los dioses radiofónicos para que se diese. Entonces, bueno, casualidad, no lo creo. Pero fíjate lo que son las cosas curiosas. En aquel momento, ningún medio lo dio. O sea, ni el ABC, ni El Mundo, ni... Bueno, sí, hubo alguna referencia, pero muy poco, ¿eh? O sea, y luego no hubo ninguna portada hablando del caso Vera, en ese momento, insisto. Digo, y hasta el punto de que cuando se fuga Roldán y le entrevistan ahí escondido en Francia, tal, lo contó, dice, y me sorprende que se hable tanto de lo que puedo robar yo y no se habla de Vera, que ni los informativos de la COPE.
dijeron lo que había dicho el otro día doña Encarna Sánchez, porque es verdad que lo lógico, si ocurre algo bueno, es que tu casa lo publicite, porque se ve que era alguien que caía muy bien. Como evidentemente los que jueguen con la hemeroteca se acordarán que años después saltó el caso de los fondos reservados. Galeacho me dice que sí, como yo inicié el caso de los fondos reservados, si es así, pues chapós. Lo que sí quedó claro es que el señor Vera era lo que entenderíamos un político corrupto, y lo digo con pesar porque fue alguien que luchó mucho con el terrorismo, pero también fue alguien que pilló fondos públicos. El secretario de Estado de Seguridad se sirvió de su cargo para disponer de los fondos reservados. Hablan incluso de oportunidad especial y prolongada en el tiempo. También aseguran que está probado que Vera invirtió el dinero en la compra de 2 inmuebles que puso a nombre de su suegro. En la sentencia, conocida hoy, se dice textualmente que no se ha podido fijar la cantidad sustraída y que es posible que ni siquiera el propio Vera pueda precisar con rigor la cifra exacta. Además de la pena de 7 años de cárcel para el exsecretario de Estado de Seguridad. Se me demandó, ganamos, se apeló, volvimos a ganar, y se volvió a ganar. Pero eso es lo de menos. Encarna Sánchez también arremetió contra usted en su programa radiofónico. Sí, se metió conmigo muy cruelmente y aprovechó la circunstancia de la declaración del señor Roldán para volver a hacerlo. El señor Roldán, en alguna de sus manifestaciones, utilizaba el programa de Encarna para hablar de que otros teníamos testaferro. No hay nada más que decir, aparte de lo que tenga que decirle al juez, tras la presentación que hice en su día de la denuncia, que está funcionando, y de la que los denunciados han recibido recientemente la notificación. Lo demás es que se hizo justicia. Se contó la verdad a un pueblo. Esa es la razón, esa es la verdad. Ya sé que es tremendo. Y para los que aquel día tuvieron que bajar la cabeza y no dar la noticia, eso es una herida que van a llevar en el pecho mucho tiempo. El señor Vera era lo que entenderíamos un político corrupto, y lo digo con pesar porque fue alguien que luchó mucho con el terrorismo, pero también fue alguien que pilló fondos públicos. Así que, ¿qué vamos a hacer? La historia es así. Sí, una forma muy triste de lastrar una gran carrera política, efectivamente. Hubiese hecho lo mismo, pero a lo mejor con otras personas. Yo creo que lo que falló en aquellos tiempos tan difíciles a veces fueron las personas. Las decisiones estaban muy medidas y yo creo que había un consenso político notable que favorecía el tomar medidas o el tomar algunos riesgos, ¿no? Porque se entendía que aquella época exigía de riesgos. Si no hubiésemos tomado riesgos entonces no estaríamos en estas condiciones en las que estamos hoy.